Un saludo y bienvenidos a nuestro análisis sobre los elementos variables de la arquitectura del libro Análisis de la Arquitectura, conformado por Rosa Acosta, Alejandra Ñacato y Aurines Valero. Al realizar un proyecto como arquitectos contamos con una gran cantidad de elementos fundamentales, que como lo dice su nombre, son claves para hacer arquitectura, pero también se debe tener en consideración otra serie de elementos que son más abstractos, ya que no son factores que son físicamente manipulables, pero con un adecuado manejo en su diseño podemos llegar a utilizarlos favorablemente en nuestra arquitectura, ayudándonos incluso a que nuestros proyectos sean reconocidos por el manejo de los mismos, siendo estos elementos luz, color, sonido, temperatura, ventilación, olor y textura. La luz es una gran influencia a la hora de diseñar para un arquitecto, siendo utilizado como un elemento dominado a conveniencia, influyendo tanto en esculturas como lugares, ya que ésta se relaciona con la actividad. Por ejemplo, el estudio de un pintor requiere de abundante luz, al igual que en una escuela, o en cualquier circunstancia, ya que ésta nos define un lugar. Hablando de la luz natural, esta varía a diario, dependiendo de las condiciones climáticas y atmosféricas, pero se puede utilizar este elemento para definir algunos espacios, como aberturas en los pasillos, caminos a través de los árboles. Incluso podemos mencionar que en las casas antiguas, por las chimeneas, se trataba de dar con esa pequeña influencia de luz como una aura religiosa. Por otro lado, la luz artificial es más dominada. Esta la podemos usar a nuestra conveniencia, prendiendo y apagando cuando queramos, e incluso ubicándola en los lugares que necesitamos. El color es un elemento íntimamente relacionado con la luz, ya que sin este no tendría las mismas sensaciones. Es un elemento identificador de la arquitectura, con influencia psicológica, ya que este nos transmite sensaciones, tanto como emociones, y nos ayuda a reconocer lugares, o para algunos usos, así como se puede aplicar para diferenciar espacios. El sonido. Esta es una característica igual de importante que la luz, haciendo que el manejo del mismo influya sobre nuestra percepción del espacio. Es compleja la forma en que se puede distinguir un espacio, ya sea por los ruidos que el mismo genera o por el efecto que ejerce sobre los sonidos que se producen en ellos. El cerebro recuerda los lugares muchas veces por el sonido que se escucha en el lugar. Por ejemplo, cuando pensamos en una ciudad, nos vienen a la mente sonidos fuertes. Al recordar una calle transitada, automáticamente escuchamos en nuestras mentes las bocinas de los autos. Pero al transportarnos a un lugar en medio de la naturaleza, escuchamos automáticamente a los pájaros, el viento de las hojas y el agua de algún estanque cercano que esté corriendo. El sonido muchas veces es lo que nos genera una gran conexión mental con los espacios. No sería lo mismo estar, por ejemplo, en un templo, que este espacio esté lleno de bullicio y de ruidos fuertes. Son espacios en los que generalmente como arquitectos buscamos tranquilidad. Otro elemento es la temperatura. El poder identificar un lugar por la temperatura también es algo que podemos lograr. Generando microclimas es una manera en la que los arquitectos nos valemos de los patios centrales y de los espacios altos para lograr temperaturas internas en las que las personas se puedan sentir cómodas. Este elemento también está muy asociado al manejo de la luz natural, en donde, por ejemplo, cuando implantamos una vivienda, intentamos orientar espacios de permanencia en zonas que no reciban directamente la luz del sol en horas de la tarde. Al igual que hay edificaciones en las que se entierra la edificación para que este espacio tenga la misma temperatura que tiene la tierra, y así ahorrar, por ejemplo, en calefacción y lograr una sensación de frescura adentro sin importar la fecha del año. Otro elemento es la ventilación. Este influye mucho, ya que nuestra manera de percibir un espacio cuando, por ejemplo, estamos en un espacio cálido no es la misma sensación que nos genera un espacio frío,
o al pasar de un espacio frío abruptamente a un espacio cálido, o de un espacio cálido abruptamente a un espacio frío. Esas sensaciones nos mantienen siempre en la mente, nos pueden ayudar también mucho a identificar el espacio y a recordarlo, a que se mantenga en nuestra mente y a que las personas sean espacios recordables para las personas que lo visitan. El olor es una percepción olfativa que nos ayuda a poder reconocer lugares o espacios sin necesidad de haber estado en ellos antes, ya que la mayoría cuenta con un olor distintivo del resto, volviéndose a sí mismo una forma de carácter de un lugar. Como cuando se va por la calle y huele a pan, esto quiere decir que habrá una panadería cerca. O también nos sirve para indicar en su mayoría por dónde circular, ya que cuando hay un mal olor solemos evitar este sitio. Y continuando con el siguiente punto, tenemos lo que es la textura, que forma parte de una percepción visual y táctil. Esta puede tener distintos acabados y también puede tener varias formas de empleo según su material y el objetivo que se quiera crear con esta. Todo debe ser con un objetivo y un criterio, los cuales serían el qué se quiere resolver y el cómo se lograría un buen resultado con la combinación de elementos. Como ejemplo de un acabado superficial se tiene lo que son la pintura y el estuco, que se pueden usar de revestimiento en muros para crear ciertas sensaciones como lo es el color, y el estuco, que se usaría más para textura. Depende de lo que se quiera crear en ese espacio o lugar determinado. Como ejemplo, para esto se tiene lo que son las líneas guías de la carretera, con elementos que producen una vibración de alerta al pasar encima de ellos. Este método se ayuda del sonido, ya que produce que la gente, que las personas puedan prestar más atención a lo que sería el camino en sí. Pero no solo sirven para crear una sensación de alerta, para llamar atención, sino también pueden ser usados para una sensación. En el caso de la pintura, depende del tono que se elija, ella va a transmitir y producir algo en dicho espacio. Se puede emplear de manera de indicativo para saber por dónde pasar o qué queda atrás de dicho elemento.